Shabbat Shalom nuevamente. Estamos en la segunda parte de Parashá Noach. Como dijimos hace un momento cuando estuvimos analizando acerca de la genealogía de Noach, el por qué la Torá relata a Noach como un sadik, también vimos que estaba vivo su abuelo Metushelaj y su padre Lemech. Sin embargo, no quiere decir de que sean personas malas, sino que lo que quería dar a entender la Torah es que Noach no fue elegido por ser descendiente de ellos, sino por su conducta. Como vimos, Metushelaj tuvo más hijos, además de Lemech, pero que fue el hijo que seguía los pasos de su padre, o sea, haciendo la voluntad del Creador, lo que lo hacía sobresalir. Y eso fue lo que hizo sobresalir a Noach, su conducta en un mundo o en un sistema totalmente contrario a la voluntad del Creador. Ahora, casualmente Parashá Noach trae consigo también lo que es la genealogía de Abraham o Abraham cuando empieza a relatar la Torá. Lo peculiar o lo extraño es recalcar que el judaísmo o los sabios de Torah interpretan de que Shem o Sem, que es hijo de Noach, es abuelo de Abraham, y que este Shem era Malquisedec. Probablemente podamos contestar esa pregunta, sin embargo, habría que escuchar los comentarios que ustedes tienen al respecto. Pero yo quisiera relatar eso hoy. Aquí tenemos lo que es en Bereshit capítulo 11. Capítulo 11. Pero quiero que leamos primero capítulo 10, verso 22. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arfaxad, Lud y Arán. Podemos ver que fueron 5 hijos los que tuvo Shem. No obstante, cuando venimos a notar en el capítulo 11, verso 10, relata acerca de la genealogía o de los descendientes de Shem hasta llegar a Abraham. Aquí tenemos el verso 10. Estos son los descendientes de Shem. Era Shem de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Shem, después de engendrar a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Arfaxad 35 años cuando engendró a Sala. Hay que ver lo siguiente, que si leímos en el verso 22 que Shem tuvo 5 hijos, en el capítulo 11, verso 10, la Torah o el libro de Bereshit se enfoca únicamente en el hijo de Shem que se llama Arfaxad. Y a partir de Arfaxad toma los hijos. Ustedes pueden leer todo el verso 10 hasta el verso 26. Y pueden confirmar lo que ahora vamos a hablar. Sin embargo, quiero leer el verso 10, que solo se enfoca en el hijo Arfaxad para llegar hasta Abraham. Estos son los descendientes de Shem. Era Shem de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Quiere decir que cuando Arfaxad nació tenía 100 años Shem. Y dice el verso 11, y vivió Shem después de engendrar a Arfaxad, o sea, después de los 100 años, vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Ahí tenemos los otros hijos e hijas de los que no habla el verso 22, pero que tuvo más hijos Shem. Por ende, si cuando Arfaxad nace, o Shem engendra a Arfaxad, tenía 100 años y después dice que vivió 500 años, el verso 11, podemos ver que Shem vivió 600 años.
Y como les dije, desde el verso 10 del capítulo 11 de Génesis o Bereshit hasta el verso 26, ustedes pueden ver todo lo que vamos a ver ahorita. Que Shem vivió 100 años cuando engendró a Arfaxad. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Sala. Sala 30 años a Heber, Heber 34 años a Peleg, Peleg y así sucesivamente. Cuando llegamos de Serug a Nahor, Nahor 29 años para Taré y Taré o Terah 70 años a Abram. ¿Cuál es el punto? Que si ustedes ven en el video anterior del que hablamos de la genealogía o los descendientes de Adán, Set y llegar hasta Noah, habían 10 generaciones. Y dijimos en algún momento, ¿cuál es el paralelo o cuál es la similitud entre lo que quiere decir el Eterno a través de Moshe en contar la genealogía o los descendientes de Shem, de Noah, y después viene a contar los de Abraham o los de Abram, que casualmente también son 10 generaciones. Ahora, cuando nosotros vemos que Shem tenía 100 años y después se sumaron 35 años de vida de su hijo Arfaxad cuando engendró a Sala, después más 30, cuando nosotros vemos esta sumatoria, vemos que cuando nace Abram de Terah o de Taré, Shem tenía 390 años de vida. Shem, el hijo de Noah, tenía 390 años de vida. Y también vimos que Shem no vivió 390 años, sino que vivió 600 años. Por ende, cuando nace Abram, Shem tenía 390 años de vida cuando nace Abram. Y si Shem vivió 600 años, restémosle a los 600 años 390. Y aquí tenemos la sumatoria, la resta. 600 le restamos los 390, perdón, aquí me equivoqué. 390. Vamos a ver que Shem vivió contemporáneo con Abraham o Abram 210 años. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Shem, el hijo de Noah, vivió mucho tiempo cuando vivía Abram o Abraham. Ahora, cuando notamos que Shem es el hijo selecto de Noah, quiere decir de que todos estos, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar a Abraham, tenían a Shem como el hombre más sabio o el profesor o el maestro o rabí de todos ellos. Es por ello que probablemente, o yo podría asegurar, que Shem era Malquisedec, porque no solamente era el hombre más, el hombre mayor o el líder, sino que también era el más sabio de acuerdo a la genealogía. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Acuérdense que dijimos, ¿por qué tiene que recalcar el Eterno a través de Moshe la genealogía o los descendientes o las 10 generaciones desde Adán hasta Noah y desde Noah hasta Abraham? ¿Qué es lo que quiere conllevarnos a esto? Si nosotros entendemos y no olvidamos que Israel es quien va con Moshe, quiere decir algo. El Eterno, a través de Moshe, quería decirle al pueblo que Abram, Benei Taré, o hijo de Taré, o Terah, fue escogido igual e idénticamente que Noah, no por ser hijo de Taré, no por ser nieto de Nahor, ni por ser descendencia de Shem, sino que todo esto
vino Abraham a sobresalir también por su conducta y no por su genealogía. Porque vimos que Shem tuvo más hijos, además de Arfaxad. Pero la Torah o el Eterno se enfocan en Arfaxad porque Arfaxad, el hijo de Shem, fue el único que siguió los caminos de su padre Shem. O sea, ¿cuáles caminos? El camino de obedecer al Creador. Ahora, eso exactamente fue lo que llevó a Abraham a ser enaltecido. Porque era un hombre que, a pesar de que era igual que Noah, que vivió en un sistema de confusión. ¿Por qué digo sistema de confusión? Porque Abraham estaba en Babilonia. Y por esta razón la Torah viene relatando en el capítulo 11 acerca de la torre de Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Aquí dice el verso 7, 11:7, vamos, descendamos ya y confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó el Eterno de ahí por toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Verso 9, por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra y desde ahí los esparció el Eterno por la superficie de toda la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir Babel entonces? Se interpreta o se traduce como confusión. ¿Por qué? Porque así como Noah vivió en una generación totalmente contraria a todo lo que el Eterno requería del hombre, Noah sobresalió de esa generación. Ahora viene Abraham y nace 10 generaciones después en una ciudad que es la de Babel, totalmente contraria a los deseos del Creador o a la voluntad del Creador. Más importante aún, remarcar que Moshe quería decirle al pueblo lo siguiente: no son escogidos delante del Eterno por genealogía, por genética, no son escogidos porque sus padres son descendientes. No tiene nada que ver que un padre sea un tzadik o un justo, como lo era Noah, si su hijo no sigue sus caminos. Pero si su hijo sigue los caminos contra la voluntad del Creador, de nada sirve que sus padres o que sus descendientes o su árbol genealógico esté lleno de personas tzadikim. Y es por ello que ahora el Eterno trae en esta parashá Noah el hecho de por qué comparar los descendientes de Noah con los descendientes de Abraham. Porque así como Noah fue escogido por conducta, por pensamiento e intenciones, de la misma manera fue escogido Abraham. Lo que quería el Eterno dar a enseñar al pueblo de Israel a través de Moshe con estas historias que le reveló el Eterno a Moshe por inspiración, es de que no se vanagloriaran a los Bene Israel que salieron de Egipto porque fueran hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Porque no es la genética la que les iba a dar oportunidad o importancia delante del Eterno. También pudimos probar, bueno, al menos a mi punto de vista por el momento, que Shem en un 95% de probabilidades sí era Malquisedec, porque era el hombre más importante en todas las generaciones hasta Abraham. Bien, espero haya dado a entenderme, esperando siempre en el Todopoderoso que nos ayude a poder darnos a entender. Si en algo puedo responder preguntas o comentarios, también estamos abiertos a las correcciones o estamos abiertos también a aclarar dudas. Le rogamos, como siempre, que nos ayuden a darle like al video, darle like a la página de Facebook, y también pueden encontrar en la página de Facebook lo que es
el link del canal de YouTube para que nos ayuden a suscribirse y a comentar también los videos. Bueno, espero en el Todopoderoso que todos tengan un feliz Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.